El calentamiento es imprescindible antes de empezar nuestra práctica musical, tanto para cantantes como instrumentistas. Si queremos evitar lesiones, es necesario que nos tomemos 5 minutos antes de tocar para calentar toda nuestra cadena muscular, nuestros músculos, tendones. Eso nos va a evitar lesiones y vamos a ir mejorando nuestra práctica día a día. Mi nombre es Jorge Estrada, mi canal se llama Respira Música. Te invito a que te suscribas, des like, actives la campanita de notificaciones y sin más, vamos al ejercicio. Respira Música. Vamos a empezar con una flexión del cuello, como si estuviésemos contestando de manera afirmativa diciendo sí. En este ejercicio vamos a estar calentando el músculo esternocleidomastoideo, también el oblicuo superior y los escalenos anteriores. Inhalo cuando voy hacia arriba y exhalo cuando voy hacia abajo. El siguiente es un movimiento de extensión del cuello. Vamos a llevar la cabeza hacia atrás para calentar el músculo trapecio, derecho e izquierdo, y el esplenio de la cabeza y el cervical. Inhalo cuando voy hacia atrás y exhalo cuando voy hacia el centro. Seguimos con una flexión lateral del cuello. Inhalo cuando voy hacia la derecha y exhalo cuando llevo la cabeza hacia la izquierda. Seguimos calentando el músculo esternocleidomastoideo. Solo menciono algunos de los músculos que intervienen en el ejercicio para que vayamos ganando conocimiento y conciencia de nuestro cuerpo. Ahora vamos a hacer un movimiento de rotación de cabeza, también llamado ipsilateral. Inhalo cuando voy hacia la derecha y exhalo cuando voy hacia la izquierda. Para hacerlo más completo, puedo dirigir la mirada en sentido contrario al movimiento de la cabeza. Para finalizar con el calentamiento del cuello, vamos a hacer un círculo amplio con la cabeza. Inhalo cuando voy hacia atrás y exhalo cuando el mentón va hacia el pecho. 10 segundos hacia un lado y 10 segundos en sentido contrario. Lo siguiente es un movimiento de hombros. Vamos a hacer círculos amplios para calentar la zona. 10 segundos hacia adelante y 10 segundos hacia atrás para calentar toda la cintura escapular. Seguimos con un movimiento de flexión y extensión del hombro. Recordemos que flexión es cuando vamos hacia adelante y extensión cuando llevamos los brazos hacia atrás. En este movimiento vamos a ir intercambiando los brazos. Cuando el brazo derecho está en flexión, el izquierdo va a estar en extensión. Como último movimiento del hombro, vamos a realizar una rotación de hombros. Con los brazos extendidos, hacemos una rotación interna, primero llevando el hombro hacia adelante y luego una rotación externa llevando el hombro hacia atrás. Inhalo en la rotación externa y exhalo en la rotación interna. Pasamos a los codos. Vamos a hacer un movimiento de flexión y extensión. Flexión es cuando se acerca y extensión cuando se separa. Vamos a hacer 10 segundos con los brazos extendidos y 10 con los codos pegados al cuerpo. Ahora vamos a trabajar con la muñeca y ya nos vamos acercando a los dedos, que es lo que le interesa a todos los músicos instrumentistas. Empezamos con un movimiento de flexión y extensión. Flexión cuando llevamos la palma hacia abajo y extensión cuando llevamos la palma hacia arriba. Vamos a hacer también el otro movimiento que tiene la muñeca, que es el de abducción y aducción. Abducción cuando voy hacia arriba y aducción cuando voy hacia abajo. Hago este movimiento durante 20 segundos. Para terminar con la muñeca vamos a hacer círculos amplios, 10 segundos hacia un lado y 10 segundos hacia el otro. Ahora sí vamos a pasar a los dedos. Primero vamos a enfrentar las palmas de las manos y vamos a dibujar un círculo con los dedos. Primero cerramos el círculo hacia la palma de la mano durante 10 segundos, luego enfrentamos el puño cerrado y vamos dibujando el círculo en sentido contrario.
En este ejercicio vamos a abrir y cerrar los dedos. No nos olvidemos ni perdamos de vista la respiración. En este tipo de ejercicio podemos inhalar durante 4 segundos y exhalar durante 6 segundos. El último ejercicio antes de empezar a cantar o tocar va a ser mover los dedos como si fueran un abanico, haciendo un círculo con todos los dedos. Primero desde el dedo meñique hacia el pulgar y luego desde el pulgar hacia el meñique. Sacudo las manos y a tocar. Respira música.